La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Voz de la Memoria, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su espacio, Voz de la Memoria. Mi nombre es Sara Estrada y el día de hoy estoy con mi compañero y amigo Cris Silva. Hola a todos, hola Sara y gracias por escucharnos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como todos nuestros invitados en este espacio, pero lo bonito es que es un invitado de casa. Él es el maestro Alberto Isaí Suárez Pérez. Maestro, lo dejamos que salude a su público del día de hoy. Muchas gracias, ¿qué tal a todos? Un saludo a todos los que nos sintonizan en este programa. Y bueno, pues antes de comenzar con el tema, Cris nos va a hacer un favor de aventarse por ahí la semblanza del maestro para que lo conozcan sobre su línea, sobre su trabajo. Alberto Isaí Suárez Pérez es ingeniero eléctrico por el Instituto Tecnológico de Saltillo, licenciado en Historia por la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, subdirector general de Archivo de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, delegado en Coahuila de la Asociación Noreste de Archivos, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza, AC, y se enfoca en trabajos de archivonomía, historia militar e historia industrial. Con todo esto y muchísimo más, el maestro nos va a hacer el favor de estarnos por aquí platicando, nos va a estar como adentrando sobre pues la importancia de los archivos y su preservación. Maestro, antes que nada, para quienes nos están sintonizando, ¿qué es un archivo? ¿Qué entendemos por archivo? Bueno, un archivo, la gente lo entiende siempre en cuestiones de papel, documentos que guardamos, pero si nos damos una definición demasiado básica para no meternos en tanto contexto, el archivo es un conjunto de elementos que se tienen en un resguardo o en un cuidado. Podemos tener archivos digitales, que es lo que más se maneja en estos tiempos, toda la tecnología, archivos sonoros, archivos de imágenes, de estructuras, de cualquier tipo de documentación o mapas, todo eso, libros, y se considera como archivo ese tipo de cuestiones, pero la gente lo relaciona más en cuestión de papeles, es lo más común, un archivo documental, como se les comenta. Y que además de estos tipos de archivos, ¿cómo podríamos clasificarlos? Con las nuevas tendencias, las normas y las nuevas leyes que hay ahora en México, se les clasifica como archivos de trámite, de concentración e histórico, independientemente de la institución que sea. Normalmente hay una tradición de decirles a los archivos archivo vivo, archivo muerto o histórico, que es algo incorrecto. Y la gente piensa que los archivos que tienen una relevancia solamente son aquellos que tengan más de 100 años o aquellos que están en una iglesia o en un archivo muy antiguo, sin darse cuenta que un archivo lo pueden tener en su casa y no le están dando el cuidado preciso. En este sentido, maestro, ¿cuál sería como la importancia de cuidar todos estos documentos, archivos de cualquier tipo, en cualquier formato? La importancia, bueno, yo les he dicho, un archivo, sin importar de qué institución o área sea, es la estructura o la columna vertebral de ellos. En este caso, la importancia que le damos a un archivo es en base a lo que nosotros trabajamos y formulamos. Si yo tengo un archivo privado, por decirlo así, o personal, de puras cuestiones de trabajos o cosas que he hecho y lo resguardo para un futuro, pues es una importancia muy grande. Si no le doy el valor adecuado, se puede perder. Entonces, en ese caso hay mucha gente, muchas instituciones que no le dan una importancia. Entonces es demasiado importante los archivos para el presente y para el futuro, y para tener una memoria y un conocimiento de cómo son las cosas o cómo se pueden hacer las cosas. En estos tiempos, con la transparencia, con las leyes de transparencia, con las leyes fiscales, es muy importante tener en orden y bien cuidado un archivo, porque eso nos puede salvar de muchos conflictos que podemos tener en el futuro. Y en el caso de los archivos históricos, ¿cómo podemos saber cuándo un documento puede pasar a este tipo de archivos? Esa es una muy buena pregunta, porque he ido a varias instituciones. Hace poco estuve en una escuela y ellos tenían una idea de lo que es histórico cuando realmente no era tan histórico.
Lo histórico, la ley nos marca ciertas pautas en cuestiones históricas. Hay documentos que nacen históricos, actas de nacimiento, actas de registro, actas notariales, actas parroquiales, todo eso es histórico, cuestiones digamos legales. Pero si nos vamos a qué es la historia para nosotros, para los estudiantes, normalmente la gente dice de 30 años para atrás es histórico, pero podemos darle el valor en 2 puntos. Hay cosas que ya son muy antiguas, digamos el archivo municipal, el archivo del estado, tienen documentos de más de 100 años. Eso ya es histórico, por la forma en cómo se trabajaba. En estos tiempos, en base al tipo de documento que trabajamos, lo vamos a manejar histórico, digamos del siglo XX para acá, por nociones. Entonces, algo histórico puede ser, digamos, en estos tiempos, pues el acta de fundación de una institución, una fotografía que tenga una relevancia histórica. Digamos, se tomó la fotografía de la primera piedra de la Escuela de Ciencias Sociales y después se toma la fotografía de la nueva placa de la Facultad de Ciencias Sociales que cambia. Eso es histórico. Y hay documentos que no van a ser históricos por más que los queramos guardar. Un ejemplo es digamos, las facturas o cuestiones fiscales. Esos son 15 años y pierden su valor. Vales de gasolina o cuestiones así que no tienen mucha relevancia no van a ser históricos. Entonces, en este punto, la información que generamos para un conocimiento del futuro, investigaciones, trabajos, relaciones diplomáticas, todo eso puede considerarse histórico siempre y cuando tengan una relevancia para las instituciones. Es algo, digamos, ahora ya hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a considerar histórico, porque a veces no le damos la importancia a los documentos y los desechamos como sociedad. No estoy diciendo que nosotros, y hay documentos que queremos guardar sin ningún valor. Es igual como en las cuestiones de patrimonio, como les decía, los archivos no solamente son documentos, sino son, digamos, fotografías, planos, mapas, si nos vamos a cuestiones religiosas, algunos retablos, algunos exvotos, todo eso pueden considerarse históricos en la forma en cómo se preservan y en el tiempo en el que fueron desarrollados también. Y es que dijo algo muy importante, maestro, que a lo mejor, bueno, creo que al menos yo antes de haber ingresado a la facultad no sabía que existía, que es precisamente la ley. O sea, no es como decir, a mí como historiador o como estudiante o no sé, aficionado, apasionado por los archivos, se me ocurrió que se debe de preservar así o hacer así. O sea, hay leyes, ¿no? Sí. que nos hablan de esto. ¿Nos podría platicar un poquito sobre estas leyes de preservación, de almacenamiento? Sí, de hecho, la Ley General de Archivos es muy reciente, es del 2018, en México. Casi siempre nos basamos en las leyes españolas, en los formatos ISAT-GE, en todo ese tipo de cuestiones. Antes no había leyes, antes era guarden documentos, destruyan documentos, hagan lo que quieran. Ustedes como historiadores se van a dar cuenta y van a encontrar, digamos, esas historias o leyendas negras del robo de documentos en la Archivo General de la Nación, en cualquier parroquia, etc. Entonces no había un cuidado y una preservación. Actualmente las leyes responden a esas situaciones y ante la necesidad de lo que ahora la sociedad pide: respuestas, transparencia, legalidad, rendición de cuentas. En base a eso son las leyes. Coahuila tiene una ley de archivos, es un poco vieja, es del 2007, no se ha actualizado con la nueva ley, pero en Coahuila, por ejemplo, desde 1990-94 se empezó a trabajar en sus procesos. Hay estados que no tienen leyes y trabajan como ellos quieren, pero lo importante de esto es que la ley de archivos o las leyes que se generan para los archivos a nivel nacional e internacional permiten la preservación y la difusión de los documentos. Como les digo, hay una mala interpretación o una mala fama de que los historiadores se roban los documentos. Sí hay robo de documentos, no vamos a negar eso, y no solamente de historiadores. Los robos de documentos ocurren, digamos, en cuestiones judiciales, en las notarías, en los poderes judiciales. Se busca que todo eso se evite y lo roban porque lo quieren ellos, no quieren que nadie más lo tenga, porque, digamos, si un historiador se encuentra un documento no quiere compartirlo, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque están robando una parte de la nación. Hay que recalcar que todos los documentos que se generan ahora con la nueva ley en instituciones públicas y privadas son bien de la nación. Todo documento que se genera
pertenece al país. Ahorita hablábamos sobre la selección de documentos como para formar parte de un archivo histórico y nos mencionó que las facturas y algún otro tipo de cuestiones no forman parte de los documentos históricos, pero por ejemplo para nosotros como estudiantes de historia podríamos decir que todo es historia, ¿no? Y que por ejemplo podemos sacar una investigación de los precios en el siglo XX por base a las facturas. Existe un tipo de depuración, por lo que tengo entendido, para seleccionar documentos, pero ¿quiénes son o quiénes forman este grupo de personas que seleccionan los documentos que sirven como historia y los que no? Tocas un punto muy bueno eso. Sí es cierto que para los estudiadores todos los temas son importantes, inclusive uno puede decir la historia de un peine, ¿para qué? Pero realmente sí es cierto cómo se hizo un peine, la gente no va a saber. En este caso, por ejemplo, en las facturas yo me iría más a la historia económica, pero a lo que me refiero de que no sirven como histórico es en base al procedimiento que le vas a dar como persona en donde estás trabajando y focalizando eso. Y sí existe una depuración, se le llama un expurgo documental o una estabilización documental, no se le llama destrucción ni depuración. Esa es una mala práctica también. Hay dos cosas que pasan ahorita hablando, antes de hablar del comité. No se cuidan los documentos y se destruyen porque los dejan al sol, los dejan en fosas, los dejan en sótanos y se destruyen, o hacen todo lo contrario, no hacen una buena revisión documental y los destruyen, se tiran a la basura, se venden al kilo, se queman, se trituran, algo que está prohibido porque no hacen el proceso. En este caso, cada dependencia, digamos, vamos a hablar de la Facultad de Ciencias Sociales, tiene que hacer un comité interdisciplinario de archivos. Por yo te digo ahorita, las facturas no me sirven, pero la escuela va a decir, a mí sí me sirven después de 15 años. La idea del comité interdisciplinario es que un grupo de analistas, no solamente historiadores, sino cuestión jurídica, cuestión de transparencia, cuestión legal, digamos 5 o 10 personas, se pongan de acuerdo qué van a hacer con los documentos y qué importancia tienen para los documentos. En este caso, si nosotros trabajamos en cuestiones legales o de seguridad, a lo mejor lo fiscal no nos ayuda, pero lo legal sí. Pero si trabajamos en un área de finanzas, de compras, de ventas, ahí sí nos ayuda lo fiscal, pero lo legal no nos ayuda tanto. Entonces hay que hacer esa variación. No estoy diciendo que el fiscal no sirva o que 15 años no sirvan, es dependiendo de la institución. Es como si estamos hablando de las escuelas. Ok, la universidad tiene, digamos, 30 escuelas y facultades, pero no todas se interesan por los mismos temas. ¿Podemos hacer historia y todo? Sí, como historiadores y como facultad, pero la facultad de ingeniería o la facultad de medicina no se va a interesar en eso. Entonces, los grupos y los comités interdisciplinarios, internos y externos, porque hablamos con la nueva ley, que hay un sistema estatal de archivos y un sistema nacional de archivos, tienen que ponerse de acuerdo con sus documentaciones, qué generan, cuánto tiempo lo van a guardar en trámite, cuánto se manda a un archivo de concentración y que después de eso es histórico para preservarlo para toda la vida. Entonces es muy importante tener el conocimiento de cómo se trabajan los archivos y cómo se van a organizar también. No sé si respondo a esas preguntas con dudas, David. Por ejemplo, en esta parte, maestro, cuando dice que hay como este cuerpo interdisciplinar interno y externo, el interno, pues, bueno, es lo que yo entiendo, lo conformarían como miembros de la misma institución y el externo se solicita de otros lados. ¿Cómo se hace? Sí, en este caso, bueno, lo que yo siempre les he dicho cuando doy los cursos y de las asesorías es, ustedes como usuarios, por ejemplo aquí en la Facultad de Sociales, deciden, yo les doy la recomendación y ustedes deciden como grupo qué van a hacer con los documentos. Yo no puedo llegar a decir, no van a destruir, son tantos años, lo van a guardar o no lo van a guardar. Esas son las recomendaciones. El grupo interno solamente va a definir y un externo, cuando el sistema estatal de archivos esté trabajando ya al 100%, va a estar asesorando y haciendo la validación. ¿Por qué es esto también? Es muy importante. Digamos que destruimos toda la documentación de la escuela, porque se nos ocurrió que se ha pasado, hay escuelas que han destruido. Llega un momento, una auditoría o una revisión o una exigencia de un documento y el problema es, destruimos sin autorización, van sobre las personas. Se destruyó sin cumplir con las medidas y aún así hubo una autorización y se firmó, la ley va sobre los que firmaron, los que autorizaron.
Por eso es muy importante que un comité interno, un grupo interno, tome buenas decisiones para que a futuro no se vean afectados. No podemos destruir lo histórico, eso sí, lo histórico ya no se puede destruir. Aunque diga alguien, es que este documento no tiene una validez para mí, bueno, para ti no, pero ya es histórico, tiene más de 200 años, más de 100 años. Hay documentos en el archivo municipal y en el archivo del Estado, igual en el archivo de la Nación, que no ocupan ni media cuartilla, pero ya son históricos. En estos tiempos a lo mejor es un memorándum, es una tarjetita, no me sirve. Pero para aquellos años es una gran importancia. Hay fotografías que tienen más de 100 años y son históricas ya. Ahora con la tecnología tomamos cientos y miles de fotos y nosotros vamos a considerar si son históricas al futuro o no, si salieron mal o salieron bien las fotos. En el pasado ya no podemos hacer eso ya se quedó histórico, y como ya no hay un duplicado, a veces no hay un proceso para producirla, o su daño ya es muy grande, se dañan los documentos por el tiempo, y por ejemplo la acidez de los documentos, el ambiente, la humedad y el sol dañan los documentos, ya no se pueden recuperar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de documentación para seguir conservándola, y lo que estamos generando, saber qué vamos a hacer con ellos. El problema en estos tiempos con los archivos es que tenemos una explosión documental muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos, somos más de 130 millones de mexicanos. Las ciudades siguen creciendo, los recursos se siguen exigiendo, las necesidades siguen exigiendo. Tal vez si hace 30 años nada más 100 personas hacían filas para un documento o un procedimiento o para entrar a una escuela, a lo mejor ya son 1,000 o 2,000 personas. Va creciendo la demanda. Entonces eso va aumentando la documentación y nos va generando conflictos de resguardo de documentos, y no por eso, porque no tenemos dónde resguardarlo, vamos a destruir. Hay que ver alternativas y solución a cómo conservar nuestra historia. Y regresando otra vez a los documentos históricos, ¿de qué manera se pueden organizar? Un archivo histórico se organiza, siempre se trabaja lo que son dos cosas: el principio de procedencia y el principio de orden original. El principio de procedencia es de dónde vienen los documentos. Se organizan por áreas, por decirlo así, o se crean los llamados fondos. Por ejemplo, nos vamos al archivo, el fondo, siglo XIX, fondo siglo XX, fondo jefatura, fondo. Entonces, se organizan de dónde vienen. Esa es la primera organización. Y el de orden original es que se respeta cómo vienen. Si vienen cosidos, si vienen grapados, si traen 30 documentos o vienen en un folder, se organizan de esa manera. Y se organizan por años. Vamos a organizar 1800, todo lo que encontramos en 1800 se organiza en 1800. Antes había un error de que se separaban los documentos y decían, es que este habla del gobernador y este habla del presidente y esto habla de otra cosa, y lo iban separando. El documento se conserva como llega, no se le puede manipular. Entonces, la organización en un histórico sí es algo muy complicado, por como vienen a veces algunos documentos o cajas o expedientes que tienen muchos años sin organizarse. Todavía en pleno siglo XXI hay mucha deficiencia en lo histórico a nivel nacional, se está trabajando en eso, y el problema es cómo lo voy a organizar para identificarlo. El problema que tenemos, sobre todo del siglo XVIII, o sea, de 1700 para abajo, es la información, cómo está escrito. Se batalla con paleografía y para identificar, por organizar. El siglo XIX es un poco más legible y se puede organizar más prácticamente. Entonces, lo más recomendable es organizarlo por dónde viene y por los años. Cada año se organiza la documentación y eso nos ayuda a tener un buen resguardo y una buena identificación. Y eso se tiene que después hacer fichas documentales para saber qué información tenemos y qué podemos consultar y qué temas hay en esto. Nos hablaba también de los archivos privados. Sí. Dentro de los archivos privados también podemos encontrar todos estos como archivos históricos. Sí. Sí se puede. ¿Nos podría dar como algún ejemplo, cuál sería como la diferencia entre uno público, uno privado, si podemos tener acceso o no? Bueno, ese es un tema muy, un poco conflictivo. Los archivos públicos todos tenemos acceso, salvo ciertas restricciones de ley, volvemos a lo mismo. No nos podemos meter en datos personales, en datos sensibles o en cuestiones que se siguen trabajando o analizando. Un archivo privado
tiene todo ese conjunto de elementos, pero el dueño del archivo privado decide si puede soltar o no la información. Un archivo privado puede ser nuestra casa. Lo que tú tienes en tu casa, libros, fotos, mapas, es un archivo privado. Hay instituciones que son privadas y tienen ese proceso. Te voy a poner 3 ejemplos. El TEC de Monterrey es un archivo privado, pero da apertura a cierta documentación. Tiene fondos restringidos. Eso no hay problema, es cuestión de ellos. El Instituto Garza Sada de Monterrey también tiene fondos de apertura. Hay unas cosas que no son públicas por cuestiones ahí que manejan. Y digamos el fondo Carso o Slim de Telmex, para que me explico, ahí ellos tienen museos, tienen bibliotecas, tienen archivos, tienen todo eso y lo tienen público, ciertas cosas. Hay cosas que no quieren tener acceso. Hay, por ejemplo, hablamos de la familia Madero, la familia Carranza, de algunos militares de la revolución, de algunos expresidentes que tienen sus fondos. Algunas cosas las liberan y otras no, porque consideran, por ejemplo, en un fondo privado pueden venir las memorias personales, fotografías, escritos, cartas que se escriben con ciertas personas y que no quieren que se den a conocer. Entonces son cuestiones ahí que a veces no podemos conocer. ¿Qué pasa la contraparte en los privados? Cuando una familia o una institución no tiene el cuidado de los archivos, los destruye, los tira, los vende. Es por eso que hemos encontrado y nos damos cuenta en las redes sociales que hay instituciones, por ejemplo en Estados Unidos, que tienen fondos privados mexicanos. ¿Por qué? Porque las familias los vendieron, se les hizo fácil, en vez de donarlo, le buscaron un beneficio económico, vendían los archivos y los documentos los tiene otra institución que también restringe. Esa es la diferencia en un archivo privado y público. El público te da acceso a todo, testando, así se llama, testando ciertas cuestiones que no pueden ser. Por ejemplo, los datos personales se guardan, digamos, hasta 70 años. Inclusive si hay documentos oficiales o históricos, digamos, hablando de cuestiones, digamos, de la Sedena o familiares que tengan involucrados documentos a nivel público, ellos no pueden permitir o pueden permitir cualquiera de las dos cosas, que se publiquen los documentos sin la autorización de las familias. Hablando de fondos personales que están en cuestiones públicas, digamos, documentos que haya de Francisco y Madero, de Carranza, de Villa, que lo tenga el Archivo Nacional, General de la Nación, y hay un familiar que no quiere que salga públicamente, se respeta después de cierto tiempo. Y en un privado no, si el privado dice yo no quiero que se publique nada, no se publica. Entonces, si hay instituciones privadas, existe la asociación, se llama ADAVI, es una asociación de archivos privados, y todo lo que tienen ellos pues tratan de sacarlo a la luz, la mayor parte. Les digo, hay cosas que no van a ser públicas porque es privado y se respeta, pero los privados también entran en la ley, y la ley habla de que si hay un documento que tenga una gran relevancia histórica para la nación y está en un privado, se tiene que transferir o se tiene que hacer una gestión para que sea público. Digamos que, por ejemplo, Saltillo, no existe el acta de fundación de Saltillo. Nos basamos en el documento de Parral, Chihuahua. Por eso es la fecha de julio. Si algún privado, digamos, yo tengo el acta de fundación y no la quiero publicar, pero se entera el gobierno, me tiene que obligar a publicarlo porque es un documento histórico. Si encontramos, hay, por ejemplo, con cuestiones de la muerte de Carranza, se hablan de telegramas, de quién lo mandó matar y todo eso. Si se encuentra un documento y lo tiene un privado, lo tiene que publicar porque son cuestiones históricas y es de gran relevancia. Digamos que encuentran nomás una carta de plática entre Carranza y otro familiar, pues a lo mejor no es tan importante, el familiar no lo quiere soltar, pero son puntos ahí que tienen que hacer entender. El problema con los archivos privados es que casi siempre se van por lo económico, quieren vender los documentos. Hay personas, aquí en Saltillo pasa eso, que tienen archivos históricos y no los quieren soltar, los quieren vender, y al quererlos vender los echan a perder porque los despedazan, o sea, separan las partes de los expedientes y quieren vender por parte de los documentos. Entonces es un gran conflicto, es como con los libros históricos también. Hace un momento nos mencionó que sobre el deterioro de los documentos, cómo se pueden preservar, qué
¿Qué cuestiones son de importancia para cuidar a los documentos, que, pues en este caso históricos? Bueno, lo más básico siempre es, porque hay una norma mexicana que te habla de cómo preservar los archivos. Claro que por cuestiones económicas no podemos conservarlos así. Lo más fácil es siempre tenerlos en un lugar aislado, que no les dé la luz directa ni la luz artificial directa. La luz daña los documentos. No tenerlos en cuartos o en áreas que generen humedad. La humedad daña los documentos también. Y que no tengan riesgos, biológicos. No estamos hablando del COVID y así, sino biológicos, hablando de plagas, de insectos, los famosos pececillos de plata que andan en las casas. Eso se comen los documentos. Algo más para preservar es no tener tanta interacción con los documentos. La gente piensa que por agarrar un documento no pasa nada, pero nosotros como seres humanos generamos, una grasa natural en nuestros dedos, o andamos sucios, o me manché de tinta, me manché de comida o algo, y al momento de agarrar los documentos los manchamos, los destruimos. Hay papel muy sensible en documentos antiguos. Y por ejemplo, el problema ahora con los documentos actuales, el papel actual, es la acidez. La acidez daña el documento y se va perdiendo la calidad. Entonces, lo más básico es eso. Ya en una estructura muy avanzada, las normas nos hablan de que hay que tener un clima perfecto, no más de 20 grados centígrados, no menos, de 0 grados. No tiene que haber controles de humedad, control de plaga, control de incendios. La iluminación, cuestiones eléctricas no tienen que estar cerca de los estantes, el tipo de caja también, las fumigaciones, o sea, es mucho, pero básicamente para alguien que no tiene, toda esa capacidad económica, pues es que no les dé la luz, que no estén en humedad, fumigar y no interactuar tanto con los documentos y tratar de tenerlos ordenados en un folder o una caja que está aislada y no doblar los documentos porque también se van dañando. Bueno, pues por ahí las recomendaciones, como dice el maestro, básicas. Pero antes de continuar con esta interesantísima charla, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Ya regresamos a su espacio, Voz de la Memoria, y antes de continuar con esta charla, con esta entrevista, les recordamos que nuestra facultad tiene la licenciatura en Historia, por ahí para la gente que es como curiosona, que les gusta, como les hemos estado diciendo en los últimos programas, el chismecito histórico, pues por ahí, para que vengan, para que nos visiten. Nos encontramos en la zona centro de la ciudad de Saltillo, en el cruce de las calles de Hidalgo y Juárez, por Catedral, el Casino y Palacio, ahí para que se ubiquen. Tenemos nuestras puertas abiertas para que vengan, nos visiten, conozcan un poco de las cosas que se hacen y pues que tengan en cuenta que la historia no es aburrida, como nos dijeron alguna vez en primaria. Y otra cosa también, que nos pueden encontrar en todas las redes sociales con ese nombre, Voz de la Memoria. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Spotify. ¿Qué otra? Instagram. Ya no le falta TikTok. Y próximamente TikTok, para que por ahí nos sigan y pues le echen por ahí un ojito a las cosas que andamos subiendo. Y les recordamos, el día de hoy estamos con el maestro Alberto Isaí, nos está hablando sobre la importancia de los documentos, de los archivos y su preservación. Cristian, te cedo el micrófono para una pregunta o me la cedes. No, tú primero. Maestro, en un principio de esta plática nos había dicho que por lo regular entendemos como archivo a algo que es pues el papel, ¿no? Pero nos decía que no nada más es eso, también hay archivos sonoros, pictóricos. ¿Nos podría dar como algún ejemplo, por ejemplo, de los sonoros? Sí, un archivo es un conjunto de elementos, como les había dicho. Algunos archivos solamente tienen papel, algunos otros tienen biblioteca, fototeca, mapoteca, la hemeroteca, que es los periódicos, y en cuestión, por ejemplo, sonoras o de imagen, pues está la Cineteca Nacional, la Fonoteca Nacional, que está en la Ciudad de México. Por ejemplo, la Cineteca Nacional en los años 70, si no mal recuerdo, tuvo un incendio. Hablando de eso, las cuestiones sonoras y de filmación son muy delicadas por el químico y el tipo de cinta que manejan. Entonces se tiene que tener una preservación especial. Como decían, no, si les da la luz, les da el sol, el agua, se echan a perder. Igual las fotografías. La Fototeca Nacional está en Pachuca, en Hidalgo.
Entonces, aparte de instituciones como la UNAM, TEC de Monterrey, la Autónoma de León, algunas cosas también las tiene el archivo de la universidad, que tienen una gran colección de periódicos, de cintas, de películas, todo eso. Entonces, hay inmensidad. Hay, por ejemplo, algunas colecciones, por decirlo así, archivo de arte religioso, arte sacro, pinturas, por ejemplo, las pinacotecas, todo eso, que forman parte de un archivo, un acervo, sobre todo acervo más que archivo, pero que en algunas instituciones, como el Archivo Municipal, el Archivo del Estado, el Archivo General de la Nación, complementan con más elementos aparte de papel. Ya, como ejemplo podría ser también el que está en el Ateneo, es pinacoteca también. Sí, la ¿verdad? pinacoteca, el Ateneo tiene, por ejemplo, la pinacoteca, el archivo, la biblioteca y el Museo de Historia también, natural. Entonces, es un conjunto, entonces es un gran acervo, un gran, pues, donde archivan todo ese tipo de información. En cuanto a los archivos que maneja el Estado de Coahuila, ¿tienen algún otro además del General del Estado o cómo se dividen? Sí, mira, existe, bueno, hay una gran inmensidad de archivos a nivel Coahuila. El Archivo General de la Nación registra, por ejemplo, los archivos municipales como archivos históricos. Cada municipio tiene su archivo. Digamos, los más importantes en Coahuila es el Archivo Municipal, el Archivo Municipal de Saltillo, el Archivo General de Coahuila, el de Monclova y el de Torreón. Son los más importantes en cuestión de archivos. Existe también, digamos, volvemos a los mismos archivos privados, está los archivos parroquiales, existe esa gran información que son archivos, se pueden considerar históricos. Hay algunos archivos municipales muy pequeños pero que tienen muy buena información. Por ejemplo, el archivo municipal de Arteaga encuentran fotografías, libros, documentos, cartas, tienen ahí algunas cuestiones que coleccionan también, que van recuperando de las investigaciones. El archivo, por ejemplo, el archivo municipal de Parras, todo eso. Y hay no solamente, bueno, no como archivo, pero sí como tipo museo, tipo acervo, que tiene información o que puede tener documentos muy importantes. Si vamos, por ejemplo, al Museo de los Presidentes o al Centro Cultural Vitalicio Robles, tienen alguna parte de archivo de Vitalicio Robles, tienen la biblioteca y tienen documentos históricos muy importantes. Está el Ateneo, está la Narro, entonces todo este tipo de instituciones aquí en Saltillo, que nos permite tener un conocimiento histórico en 4 archivos. Podemos preguntar en Torreón, aparte de, digamos, Archivo Municipal de Monclova, algunas otras instituciones posiblemente tengan los documentos, algún documento, y lo pueden prestar. Eso ya es cuestión de lo que decíamos ahorita, los privados. Pero esos son los más importantes archivos, digamos, aquí en Coahuila. ¿Qué tipo de cosas, bueno, por ejemplo, alguien que a lo mejor no está como tan inclinado a la investigación o a la historia, no sé, pero qué tipo de fondo, qué tipo de documentos puede encontrarse alguien que ande nada más por ahí curioseando, como para hacer el gancho y decir, mira, está este archivo y tenemos tal y tal documento, visítanos? Sí. Es que es una gran gama, o sea, puede haber gente que puede estar investigando, digamos, aquí en Saltillo, o que le guste, quiero conocer acerca de, bueno, lo más común de los indios, pero a lo mejor alguien dice, yo quiero investigar las noticias en los años 50, bueno, pues se van a las hemerotecas y buscan los periódicos, están revistas, las noticias del día, hay un libro, no es libro más bien, en el siglo XIX el periódico era el Diario Oficial, aquí en Coahuila, el periódico oficial. Ahí se publicaban todas las noticias a nivel estado, a nivel internacional, que llegaban y se reportaban. Entonces uno podría ver una noticia de algo que pasó en México, la venta o un negocio que ponía ahí su publicidad, algo que pasaba. Por ejemplo, se viene a la mente, por ejemplo, ahí en el Archivo Municipal que consulté, hablaba acerca de un volcán que explotó en el siglo XIX, inundaciones en Europa, un accidente que hubo en México, cuestiones así. Uno se entera de noticias, entonces a lo mejor por ahí uno puede ver. Si uno quiere conocer, por ejemplo, cómo eran las calles antes en Saltillo o qué nombres tenían antes, pues puede ir preguntando y buscando ahí
o quieres saber acerca de cómo se ponía la feria en Saltillo y dónde se ponía, porque nosotros tenemos que ver la historia a partir de los documentos, identificar que en el pasado era diferente, no podemos ver la historia del pasado como el presente. Entonces pensamos que la feria de Saltillo siempre está donde está la feria de Saltillo hoy, y no. ¿Y dónde estaba antes? ¿Dónde se ponían? Aquí en la Plaza de Armas, o se ponían aquí donde está la Plaza Acuña después, había una plaza de toros y todo eso. Entonces la imaginación que podemos tener es que todo era antes igual, y no, o sea, y vamos encontrando. Si yo quiero interesarme, por ejemplo, tenemos un amigo del archivo de Cadereyta, las escobas en México, la primera fábrica de escobas fue en Cadereyta. Entonces él tiene toda la investigación. O quiero saber cuál fue el primer carro que estuvo en Saltillo, el primer automóvil. Bueno, pues lo busco. Por ejemplo, antes se daban licencias de conducir a los ciclistas en Saltillo. Entonces, ¿dónde encuentro esa información? O quiero saber qué existía antes del Museo de las Aves. Pues voy al archivo y me interesa el por qué el Museo de las Aves está ahí, o qué era antes ahí. O quiero saber en qué año se hizo el Casino de Saltillo, porque me gusta, y en qué año se incendió. O sea, cuestiones así. Hay un sinfín de cosas que uno puede encontrar, inclusive hasta comerciales, ventas de todo tipo, publicidad, fotos. Me gustan las fotos, por ejemplo, digamos, me gustan fotografías de cómo estaba antes la Alameda Zaragoza, pues ahí uno las busca. Cómo estaba antes el Ateneo. Entonces, cuestiones así encontramos, y como les digo, hay mapas, hay planos, hay fotografías, hay periódicos, hay libros que nos pueden ayudar a buscar en un archivo toda esta información. No solamente es el papel, y no crean que solamente es historia oficial o política como muchos lo manejan. A mí me gusta mucho, por ejemplo, revisar los expedientes y siempre buscar algo que tenga que ver con lo militar o lo industrial. Saber, pues aquí hay una fábrica o un tipo de fábrica, cómo antes se construía, etc. Entonces uno va ahí descubriendo mucha información, y eso pues te va dando temas para trabajar también. Y en cuanto a sus trabajos, por ejemplo, de historia militar o de historia industrial, ¿qué es lo que usted ha encontrado o lo que ha investigado? Sobre todo, me he enfocado ahorita en las cuestiones militares a principios del siglo XIX, y lo que más encuentro no son guerras, sino son ataques de indios o ataques de bárbaros a las poblaciones. Hace unos 4 o 5 años publiqué en el Colegio de Investigaciones Históricas un escrito que se llamaba Hombres para la Guerra, en 1867. Este documento hablaba de que se hacían censos en el norte del estado de Coahuila, y preguntaban cuántos hombres pueden montar, cuántos hombres pueden usar un arma, cuántas armas hay, cuántos pueden ir a pelear contra los indios, porque era muy importante tener armas, caballos y hombres para defenderse. Los indios llegaban, atacaban, huían. Entonces ese era un conflicto ahí. Otro trabajo que hice también de investigación fue acerca, por ejemplo, la aduana de Piedras Negras, en el tiempo que estuvo Coahuila anexado a Nuevo León, cómo trabajaba, cómo era la cuestión militar, y un poco la relación militar México-Estados Unidos en cuestión de ventas de armas e intercambio por el tráfico aduanal que había. Entonces uno encuentra todo ese tipo de documentos. Ahí, por ejemplo, yo me di cuenta cuando empecé a investigar que Santiago Vidaurri era amigo del papá de Venustiano Carranza, se escribían cartas. Los Madero eran dueños comerciales en la región, en Coahuila, y traficaban en la aduana, en Piedras Negras y en Guerrero, Coahuila, lo que es ahorita Guerrero, Coahuila. Entonces uno va encontrando eso. Encontré un personaje también muy interesante, José María Carvajal, que no he encontrado la fecha de nacimiento exactamente, porque unos dicen 1808, otros 1810, pero a él le tocó vivir 3 épocas, históricamente hablando. La época novohispana, la independencia y el México naciente. Él muere hasta 1870 en Soto la Marina, y aparte le toca la separación de Texas, la guerra México-Estados Unidos, la guerra de liberales, la guerra contra liberales y conservadores, la guerra de intervención francesa. Entonces le tocan esas cuestiones, y como él también pugna y apoya en algunos casos a algunos bandos para hacer su trabajo. Entonces uno va analizando cosas y se va dando cuenta. Por ejemplo, les digo, yo no pensé encontrar en cuestiones militares acerca, por ejemplo, los negocios que se hacían, las ventas, cómo traficaban, todo eso, qué necesitaban. Entonces no me meto tanto en el tipo de arma, de que este es un arma de este calibre, que no sé qué, sino más bien en los conflictos y cómo se maneja. Entonces, pero sí encuentra uno
Algo que estoy buscando acerca de las industrias es, las primeras industrias, por ejemplo, en Coahuila son cerca de 1825, 1830, pero no hay mucha información. Entonces, es algo que nos encontramos también en algunos temas históricos. No hay mucha información, pero podemos trabajar con esa información. No porque no encontremos información en un archivo, o sea, a lo mejor uno piensa que va a ir a un archivo a encontrar 500 documentos y eso me sirve. Con 2 o 3 documentos, a lo mejor 20, 30 hojas, 15 hojas, te sirve para hacer un buen trabajo. Y de ahí te vas a encontrar más información alrededor de esos temas. Y es que uno como que, bueno, en mi caso sí lo digo como que de broma y no, de que pues a fin de cuentas la historia, el estudiar la historia, investigar cómo era tal o cual situación en el pasado, es como chismecito, bueno, así lo empecé a ver y como que me empezó a gustar más, dije, claro que sí. Y por ejemplo, es bien interesante como en su caso, en su línea de investigación, no es nada más como que, porque a lo mejor también uno piensa que llegas al archivo y vas a encontrar, aquí está el documento que estabas buscando, y no, o sea, es como realmente un trabajo de interpretación, de localizar tal documento y leer y volver a leer, y como que me imagino yo que ha de ser también cuestión de leer entre líneas, ¿no? Lo que está, lo que no está, y cómo empiezas a traducir lo que encuentras, ¿no? Sí, hay que saber interpretar los tiempos también. Como les digo, algunos documentos hay que paleografiarlos, la mayor parte de los documentos del siglo XIX para abajo, pero hay que interpretar en qué momento estaban viviendo, qué situación era para que tomaran decisiones y escribieran ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, si analizamos algunas situaciones durante la época de la intervención francesa, aquí en Coahuila, podemos analizar después, bueno, ¿por qué Coahuila, Saltillo no se anexó a Nuevo León? ¿Por qué se opuso? ¿Por qué el norte sí? ¿Por qué esta región no? ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde eran? Y vamos analizando después y vamos viendo, digamos, las raíces de los documentos, la forma como trabajan ahí. Y muchas veces, por ejemplo, en un caso de la batalla que hubo en Parras, fue la guerra, fue la batalla, vencieron a los franceses en Parras, pero después vienen las partes, vienen los reportes, viene todo el análisis y haces una estructura de cómo fue. Y después existe la siguiente versión. No, yo vi la historia de esta manera y el conflicto fue de este lado, y la contraparte dice, yo lo vi de esta manera, y empiezan a salir versiones. Entonces todo eso vamos analizando. ¿Por qué? Porque uno vio la guerra o la batalla desde el cerro, otro la vio al pie de la guerra, el otro lo vio del otro lado. Entonces eso es un gran análisis. No por un documento que encontramos quiere decir que va a ser así siempre. Encontramos la relación de ese documento, pero hay otros documentos que nos van a ayudar. Decía una persona hace tiempo, cuando Juárez estuvo aquí en Saltillo, se enfermó. Y después de que tuvo, digamos, el roce con Vidaurri, históricamente, después viene la separación de Coahuila y Nuevo León. Entonces él decía, es que Juárez se enfermó y pensaba que se iba a morir, y por eso sacó estos documentos. Bueno, ¿dónde viene esa interpretación? Hay que buscarla. Hay muchas cuestiones de la historia que son mitos, que son ideologías nada más, y que no están asentadas en un archivo. Si no viene un archivo, si no lo encontramos, no lo podemos desmitificar. Si viene la respuesta de un archivo, hay que dar la respuesta para a corregir la historia y entenderla bien exactamente. Yo, por ejemplo, cuando entré a estudiar la Escuela de Ciencias Sociales, en aquellos años, en el 2010, yo iba a la idea de enfocarme más a lo militar. Terminé yéndome por el área de archivos, y de ahí he trabajado y he encontrado mucha información y muchos temas que me ayudan en la investigación. Y, por ejemplo, en cuanto a los archivos y en la organización de documentos, ¿cómo es que se puede hacer un catálogo para algún fondo o algo? Muy buena pregunta esa. El catálogo, bueno, hay que hacer aquí una interpretación rápida. Legalmente un catálogo es una cuestión de identificación de documentos. En cuestión histórica, un catálogo, hablan legalmente en los nuevos requisitos de la ley, y históricamente un catálogo es una construcción de fichas históricas. Un buen catálogo, hay que hacer un buen formato de fichas en el cual tengamos que primero leer el documento,
sacar lo más importante, una síntesis y organizarlo. No crean que hacer un catálogo es 3, 4 semanas, un mes. A veces puede durar hasta 6 meses, un año, y ya por avanzan 200, 300 documentos. Pero para hacer un catálogo, primero hay que ver los documentos, seleccionar lo que quieran de un catálogo. Si tú dices, voy a hacer un catálogo, digamos, de agua, de cuestiones de agua, porque hay un fondo así en el archivo municipal, o un catálogo de la Casa Purcell, que es del Archivo General del Estado, tenemos que establecer primero los tiempos. De qué año a qué año lo voy a hacer, con qué documento empiezo, identificar qué tipo de documento y empezar a escribir. Si es un documento que por ejemplo, son puras cartas personales, pues un catálogo que se llama cartas personales del Fondo Purcell o documentos notariales del caso Purcell. Entonces, para hacer el catálogo hay que ir interpretando cada uno de los expedientes, hacer la ficha, como digo, una buena síntesis, interpretar qué personajes marcan, quién lo firma, qué fechas son, si es que trae fecha o la fecha aproximada, el lugar, todo eso, porque toda esa base de datos que vamos sacando de un catálogo nos va a servir después para una investigación. Es como cuando buscamos en la computadora. Hace rato buscaba un tema, una presentación, no me acordaba cómo se llamaba, y le puse atención ciudadana. Entonces me salió todo lo de atención ciudadana y lo encontré. Y lo mismo en un catálogo. No sé qué temas ustedes estén trabajando o que estén enfocando, pero la palabra clave es su tema. Lo buscan en el catálogo y la información que venga con eso nos va a ayudar. Porque si no hacemos un buen catálogo, vamos a brincar esa información, ya por eso nos va a ayudar en la investigación. Porque no supimos hacer una buena ficha, un buen catálogo. El problema ahí es que hay mucha gente, y me ha tocado cuando he estado ahí en los archivos, que no quiere interpretar los documentos. Ya los quiere transcritos, ya quiere hecho todo, ya quiere que le entreguen todo. No, hay que rascarle y hay que buscarle para encontrar la información. Maestro, como ya estamos sobre tiempo, ¿qué le parece si vamos cerrando con algo que usted quiera concluir o incluso hasta con la invitación para que las personas conozcan los diferentes archivos que tenemos a la mano? Sí, bueno, antes de nada agradecer la invitación. Ya tenía algunos años que no venía a este programa. Es algo muy interesante esto, que conozca la sociedad los temas históricos. Y en cuestión de archivos, yo los invito a que visiten los archivos, los museos y los institutos. Saltillo tiene muchos museos, por decirlo así, muchos acervos, para generalizarlo. Los invito a que visiten los archivos que están aquí en Saltillo. Está el Archivo General del Estado, que está en la calle de General Cepeda Aldama. Está el Archivo Municipal, en la calle Leona Vicario y Juárez. Está el Archivo del Ateneo, están los museos, está todo este tipo de información que nos pueden servir para buscar. Y un punto también que no mencioné, pero lo hablo rápido. Una de las tendencias en los archivos actualmente también es la genealogía. Buscan en los archivos para encontrar actas y documentos de los familiares de hace muchos años y armar una buena genealogía. Entonces ahí podemos encontrar mucha información, podemos encontrar cómo era Saltillo, cómo era Coahuila, podemos encontrar historia del pasado y algunas cuestiones que desconocemos pero que son muy importantes para la ciudad. Bueno, maestro, pues por ahí está la invitación y bueno, si no fuera porque el tiempo ya está encima, sino yo creo que le seguíamos porque este tema sin duda da para muchísimo más. Bueno, le agradecemos al profesor su participación, agradecemos también a ustedes que nos escucharon y pues nada. Nos escuchamos la próxima. La Facultad de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.